Marco histórico y tema de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es la última carta que Pablo escribió desde la prisión cuando esperaba que moriría pronto. Al comparar esta carta, así como las otras cartas pastorales, con el relato del libro de los Hechos, se llega a la conclusión de que después de un periodo de actividad misionera y posterior a su primer encarcelamiento en Roma, Pablo fue otra vez encarcelado y enviado a Roma. Se sabe que después del gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo, Nerón persiguió a muerte a los cristianos para disipar las acusaciones populares de que él había hecho incendiar la ciudad. Es razonable pensar que Pablo tal vez fue encarcelado unos 2 años después como resultado de esa persecución. Pedro también fue detenido en ese tiempo y quizá estuvo en Roma por lo menos durante una parte del tiempo cuando Pablo estaba encarcelado. Cuando Pablo escribió segunda de Timoteo, ya había sido juzgado, pero indudablemente aún no había sido condenado a muerte, aunque pensaba que ese sería el resultado. Estaba solo, pues únicamente lo acompañaba Lucas, el médico amado. Al escribirle a Timoteo, le pidió que fuera a verlo antes del invierno y que le trajera su capote y sus libros. Capítulo 4, versículo 2 de segunda de Timoteo y versículo 13. No se sabe si a Timoteo, en respuesta al urgente pedido de Pablo, le fue posible ir a Roma antes de que muriera el apóstol. En cuanto a Timoteo, poco se sabe de su vida, excepto su relación directa con Pablo. Según Hebreos 14:23, Timoteo fue puesto en libertad, pero no se sabe cuándo ni dónde estuvo preso. De acuerdo con la tradición, Timoteo murió martirizado en el tiempo del emperador Domiciano, quien reinó entre los años 81 al 96 después de Cristo, o en el periodo de Trajano, quien gobernó del 98 al 117 después de Cristo. Esta carta ha sido llamada el testamento del gran apóstol de los gentiles. Pablo escribió personalmente esta carta a Timoteo, su hijo espiritual, y en términos generales a la iglesia. Como sabía que su fin estaba cerca, sintió la necesidad de fortalecer la fe de su joven colaborador mediante su propio ejemplo. Advirtió a Timoteo y a todos los otros creyentes cristianos contra las herejías que entrarían en la iglesia después de su muerte, para que todos se aferraran con firmeza de la palabra inspirada y permanecieran fieles hasta su segundo advenimiento. Esta es la última epístola que escribió el apóstol, de la que se tiene conocimiento. Lo hizo después desde su celda durante el segundo encarcelamiento en Roma. Estaba esperando ser juzgado o ejecutado por orden del emperador. Es evidente que no creía que iba a ser liberado. Segunda de Timoteo 4:6. Si Nerón ejecutó a Pablo y murió en el año 68 después de Cristo, como registra la historia, el apóstol tiene que haber sido ejecutado antes. La fecha de la carta puede establecerse entre los años 63 y 67 después de Cristo, según algunos lo sostienen. El destinatario era Timoteo. Durante un tiempo había sido representante del apóstol en Éfeso. ¿Cuál es el propósito de esta segunda carta a Timoteo? La carta contiene conmovedoras palabras de aliento e instrucción para su joven discípulo
Pablo anhelaba ver a Timoteo y le pidió que fuera a Roma a visitarlo. Se cree que Timoteo acudió, aunque algunos no están seguros de que si fue o no. El apóstol le solicitó que fuera antes del invierno, segunda de Timoteo 4:21, y le llevara un abrigo o su capa que había dejado en Troas, segunda de Timoteo 4:13. También le pidió que llevara algunos rollos y papiros para poder leer y estudiar, segunda de Timoteo 4:13. Vamos a ver el resumen de cada uno de los capítulos de esta segunda carta. En el capítulo 1, Pablo recuerda que la fe de Timoteo vivió primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Pablo realmente se había convertido en el padre de Timoteo. Es probable que éste haya sido una persona naturalmente tímida, por lo cual Pablo le dijo que ministrara con espíritu de poder. Capítulo 1, versículo 7 de esta segunda carta. El Espíritu Santo capacita a los creyentes, pero debemos tener cuidado de ejercer este poder con un espíritu de amor y dominio propio. Dos hombres, Figelo y Hermógenes, abandonaron a Pablo. Capítulo 1, versículo 15. Onesíforo era un amigo que lo alentaba y no se avergonzaba de la prisión de Pablo. Por otro lado, el capítulo 2, allí Pablo insta a Timoteo a ser fuerte en Jesucristo. Para describir el llamamiento cristiano, utilizó metáforas como las del soldado, el atleta y el labrador. El objetivo de tal llamamiento es que todos obtengan la salvación en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 10. Timoteo debía interpretar directamente la palabra de verdad. Versículo 15. Frente a aquellos que la emplean mal. Se mencionó a Himeneo en el versículo 20 y a Fileto. Estos enseñaban que la resurrección ya había ocurrido y destruían la fe de algunos. Versículo 18. ¿Cuál es el mensaje del capítulo 3? Los últimos días son una referencia a la segunda venida de Jesús. Los días que anteceden esta venida serán difíciles. Las características de estos días han surgido en diferentes épocas, pero los tiempos previos a la venida real de Jesús serán aún más intensos. En los versículos 2 al 5, Pablo menciona 18 características de los hombres malvados. Los compara con Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Versículo 8. Aunque estas dos personas no se mencionan en el Antiguo Testamento, la tradición judía afirma que fueron dos magos egipcios que se opusieron a Moisés y a Aarón. El mal y la falsa enseñanza serán vencidos con las Sagradas Escrituras. Versículos 16 al 17. Por último, el mensaje del capítulo 4. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que debe estar preparado para predicar la palabra. En todo momento, la necesidad es inmensa porque las personas no siempre se adhieren a la verdad. Utilizando la metáfora de Números 28-24, el apóstol comparó su vida con una libación. Esta se vertía sobre un sacrificio antes de ofrecerlo. Pablo estaba listo para dejar esta vida y unirse allí, esperar al Señor allí en el descanso hasta cuando Cristo se manifieste. Anticipó que lo esperaba una corona de justicia. La carta concluye dos consejos prácticos y consideraciones pastorales para Timoteo. Cerramos esta parte del marco histórico y el tema meditando en los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.